rumores de conspiraciones contra nuestro gobierno. Y no necesariamente esto es real, simplemente es la falta de desinformación. Es por eso que en este reportaje nos hemos propuesto demostrarle a las personas que los prejuicios y los rumores pueden dañar nuestra opinión, no pueden dañar la verdad, pueden distorsionarla. Y para demostrar esto vamos a realizar dos entrevistas a unos jóvenes de la escuela de Lancaster para demostrar que ellos se ven influenciados por las redes sociales debido a que ellos tienen más contacto con ellas. En cambio, también le vamos a hacer una entrevista a un estudiante de economía de la Facultad de Economía de la UNAM y él nos podrá dar una opinión más profesional acerca de esto. Y bueno, la pregunta inicial es que por qué la economía de Japón es mejor que la mexicana, y la idea de esto es que los prejuicios y los rumores que la gente sabe los empiece a decir, y pues así podríamos compararlos. Si alguien llega y me pregunta que por qué esos chinos son mejores que... perdón. Japoneses. No se ofendan, pero son la misma cosa. Ambos están... ¿así? Ambos hablan taca. Y sus letras, ¿cómo explicárselas de forma no ofensiva? No hay forma. Son puros palitos. Si alguien llega y me pregunta ¿por qué crees que los japoneses son mejores que nosotros? Por una simple y yo responderé, es por una simple y sencilla razón. Nuestro presidente. ¿No han escuchado hablar en sus discursos? Es como... entonces... vamos... a mejorar... a México. Es como si le fuera a dar un infarto. Y es más, un discurso que puede dar en 5 minutos lo puede alargar hasta media hora. ¿Qué está pasando? En conclusión, robots taca japoneses. Presidente ruco que le está a punto de dar un infarto. Nosotros, México. Yo pienso que la economía de Japón es mejor que la de México, porque sí hacen cosas buenas, por ejemplo, el J-pop. No como el reggaetón de latín, es horrible. Bueno, esa es mi opinión, claro. Y bueno, los japoneses también crean chinos orientales guapísimos. Que del lado japonés, después de sufrir las bombas a manos de Estados Unidos, fue el propio Estados Unidos que, como la economía capitalista hegemónica, ideó dos planes, el plan Marshall y el plan MacArthur, el cual iba a inyectar dinero a las economías de Japón y Alemania y a la zona europea y asiática. ¿En qué benefició a Japón este plan? Simplemente duplicó la capacidad de su industria e hizo que Japón pudiera empezar industrias como la tecnológica, la automotriz y otro tipo de industrias donde su principal característica fue que se concentraban en la calidad de sus productos. Por otra parte, México, 1946, 1952 aproximadamente, con el periodo de Miguel Alemán en la presidencia, empezó el milagro mexicano despegar. Ya antes había un intento por parte de Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera, pero fue con Miguel Alemán donde explotó. Ya antes había un intento por parte de Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera, pero fue con Miguel Alemán donde explotó. Y bueno, se extendió este milagro mexicano hasta el sexenio de Díaz Ordaz. Este periodo se caracterizó porque se tomó un modelo económico, sustitución de importaciones fue el nombre, y se industrializó México, se llevó la educación a partes donde nunca llegaba antes, igual las carreteras y los servicios como luz, agua, electricidad en cuanto al alambrado público y a las casas también.
y empezó México como potencia petrolera. Exactamente este último detalle fue el que llevó a México a que la crisis de 1982, que se originó en Arabia, se viera afectado, ya que fue una crisis de carácter petrolera. Y bueno, lo que pasó ahí fue que México perdió toda su capacidad petrolera, y además podemos decir que también en industrias donde se potenciaba a ser la líder mundial, al final al entrar al mercado se dio cuenta de que había monopolios donde una persona le pertenecía el 90% del mercado. Es el caso del acero, donde se empezó la industria de este tipo en Monterrey, y al momento de salir al mercado, ¡pum!, se dan cuenta que un hindú poseía el 90% del mercado de acero, y bueno, México ya no pudo competir en ese rubro. Por la parte japonés, la implementación de políticas orientadas hacia el ahorro y la inversión pública, y a su vez el apoyo a Estados Unidos, ayudó a que se desindustrializara, y que bueno, no solo se industrializara, sino que se convirtiera en potencia ya después de lo de las bombas, como comentábamos. También Japón fue un punto estratégico para Estados Unidos, porque ahí fue de donde obtuvo sus armas, ahorro y la inversión pública, y a su vez el apoyo a Estados Unidos ayudó a que se desindustrializara, y que bueno, no solo se industrializara, sino que se convirtiera en potencia ya después de lo de las bombas, como comentábamos. También Japón fue un punto estratégico para Estados Unidos, porque ahí fue de donde obtuvo sus armas y toda la industria, todo lo que necesitaba para las guerras de Corea y de Vietnam. Tomando esto como punto de partida, podemos decir en casos muy concretos que este tipo de cuestiones hacen que México y Japón sean muy diferentes económicamente. Además que desde manera histórica, Japón en el siglo XIX se caracterizó por ser una economía de primer mundo. Una de los tipos de economía junto a Estados Unidos, que estaba apenas despegando, Gran Bretaña y Francia, y México se especializaba en ser una economía obviamente en vía de desarrollo, junto con Argentina y Uruguay en su tiempo. Sin embargo, México dentro de esta clasificación se encontraba más abajo, porque solo tenía potencialmente minas y petróleo, pero no tenía la tecnología para despegar esta industria. Esto en el siglo XIX. Con México, en el caso de México, Porfirio Díaz fue quien impulsó toda esta industria y se dio la primera industrialización de México, pero se vio interrumpida por la Revolución Mexicana. Y obviamente en el siglo XIX se vio interrumpida porque desde un periodo post-independencia todavía se vivió guerra hasta 1952, y después fue el auge económico que terminó con la revolución. En el caso de Japón fue un periodo de alto crecimiento, hasta incluso mostró su poderío militar, y después dio muestras de ser una potencia en la Segunda Guerra Mundial, y en la primera tuvo sus pequeños destellos, pero nada que destacar. Fue la Segunda Guerra Mundial donde demostró que podía ser potencia mundial y que estaba ahí para quedarse. Después ocurrió las bombas y bueno, lo que ya comentamos. Incluso podemos ver en cuestión estadísticas, Japón tuvo tasas de crecimiento promedio de 14.6, México nunca llegó a esos números, y actualmente Japón tiene tasas de crecimiento de 5%, de 5 a 8% aproximadamente. México no pasa del 3%, y bueno, es lo que podemos ver en casos muy concretos. Los mexicanos optan por creer todo lo que ven en las redes sociales. Y esto puede sí o no ser cierto, pero lo peligroso es que lo difunden sin saber la veracidad del artículo o de las fotos, y eso crea mucha desinformación en el país. Es por eso que antes de transmitir cualquier tipo de dato, debes revisar en páginas que sean confiables, o si no en periódicos digitales, y de esta forma toda esta red de rumores y prejuicios podrían cambiarse, y la gente podría tener información
más cierta de la que tiene en este momento.